Gracias, Gustavo. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de la farmacovigilancia, de su importancia y cómo la farmacovigilancia salva vidas. Soy Luisa Fernanda Restrepo, soy médico epidemiólogo y farmacóloga clínica. Dentro de mis conflictos de intereses, trabajo para la industria farmacéutica como Multi-Country Safety Head para Sanofi. Hoy veremos un poco de contexto. Vamos a ver por qué es tan importante hablar de farmacovigilancia. Vamos a mirar algunos datos de seguridad, cómo se reportan, qué pasa con esa información que nosotros reportamos y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y empezamos hablando de qué pasaba antes de tener la farmacovigilancia, cómo era un mundo antes de tenerla. Y vemos esto que fue muy conocido para todos y lo seguimos viendo, que son los hijos de la talidomida, donde el primer caso lo vimos más o menos en 1958, cuando un empleado de un laboratorio años antes o meses antes se llevó a su casa unas muestras de un medicamento que era la talidomida para su esposa que estaba embarazada y tenía muchas náuseas. Y cuando nació el bebé, nació con esto, con talidomida. Y muchos niños después nacieron así, por eso se llaman los hijos de la talidomida. Pero fue hasta 1963, más o menos 5 años después, que se retiró este medicamento y se prohibió para mujeres embarazadas. Y este no es el único caso, hemos tenido casos con medicamentos que se usaban para el dolor osteomuscular, que aumentaban el riesgo cardiovascular y también fueron retirados, y otros que aumentaban los riesgos solamente del corazón porque aumentaban prolongaban los tiempos que se miden en el corazón y generaban síncopes o arritmias. Y fue secundario a esto que la OMS, más o menos en 1968, propone crear un centro único para reportar o para consolidar todos los informes de farmacovigilancia. Este centro se llama Uppsala Monitoring Center. Y acá se definió la farmacovigilancia como todas las actividades que se hacen encaminadas a reducir el riesgo durante el consumo de un medicamento. Todas las actividades que hacemos para capturar la información, para que nos llegue y podamos mirar qué está pasando con esos medicamentos y luego sí implementar algunas actividades que nos permitan reducirlos. ¿Y por qué después de casi 50 y tantos años seguimos hablando de la importancia de la farmacovigilancia, seguimos dando charlas, seguimos haciendo énfasis en la farmacovigilancia? Y es porque a pesar de tener tantas actividades, nos damos cuenta que el riesgo de morir en un accidente aéreo es de 1 en 3 millones, mientras si lo comparamos con el riesgo de morir en un accidente médico que era prevenible, es de 1 en 300. Y esto no ocurre solamente en los países de bajos o de altos ingresos, esto ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, en países de altos ingresos se demostró que 1 de 10 pacientes sufren daño en la atención hospitalaria y 50% de estos daños que se presentaban eran prevenibles. Ahora, si miramos nuestros países, el 8% al 83% de los eventos que se presentan eran prevenibles. Y lo más grave es que 30% de estos eventos estuvieron asociados a muerte. Cuando hablamos de discapacidades y de muertes, nosotros estamos acostumbrados a escuchar
la causa principal de muerte es el cáncer de seno, es el cáncer de próstata, es la diabetes, es la hipertensión. Y miren, los eventos adversos generados por consumos de medicamentos nos están generando muerte y nos están generando discapacidades y ya está dentro de esas 10 primeras causas. ¿Qué incluye esto? Dosis incorrectas, infusiones incorrectas, las fórmulas que no se entienden, las instrucciones que no las damos claras a los pacientes. ¿Y esto en qué termina? En un gasto por errores de medicación muy alto, que llega hasta 42 millones de dólares. Y esto sin contar todavía las incapacidades y las pérdidas en productividad que se tienen secundario a las incapacidades que se generen. ¿Qué más tenemos? Nuestra población está envejeciendo, cada vez tenemos menos niños, cada vez nosotros crecemos más, cada vez tenemos más adultos mayores. ¿Y qué nos trae esto? Más enfermedades crónicas, más necesidades de nuevos medicamentos. Y esto en nuestros sistemas que tienen coberturas altas, pues va a terminar repercutiendo en la salud. Y esto al final va a impactar en la sostenibilidad financiera de nuestros sistemas de salud, que tenemos que protegerlos, porque finalmente esto está generado para todos los usuarios, para todos los pacientes y para todos los estratos. Y acá es cuando farmacovigilancia juega un rol muy importante y vital en este acompañamiento del ciclo de vida del medicamento. ¿Por qué? Porque está desde que se nos ocurre en la cabecita que vamos a crear un nuevo medicamento, cuando los grandes investigadores lo están diseñando. Ahí empezamos con estudios de toxicología. Miramos si esa célula en la que se está desarrollando el medicamento se lisa, se estalla, se muere, si esos animalitos en los que probamos los medicamentos les pasa algo o si al contrario se mejoran. Y luego pasamos a las fases 1, donde probamos este medicamento en población sana, donde capturamos eventos que son muy comunes, las gripas, las diarreas. Acá vemos si esos medicamentos lo producen. Luego pasamos a la fase 2 y 3, que ya es con personas enfermas en las cuales estamos mirando si es la dosis correcta y miramos esos eventos adversos que son un poco más comunes y comunes, que varían entre el 1 y el 10%. Y así después podemos salir con este medicamento que ya hemos demostrado que es seguro al mercado. Es cuando nuestras entidades regulatorias nos lo aprueban. Y es cuando empezamos a darlo en un gran número de pacientes, son miles de pacientes los que empiezan a consumirlo, y acá no podemos suspender las actividades de farmacovigilancia porque vamos a seguir teniendo reportes de eventos, porque aquí vamos a ver qué pasa de raro con ese medicamento en las poblaciones, qué pasa en la población de Colombia, de Perú, de Panamá, si se comporta diferente a la de Estados Unidos, a la de Asia, a la de África. Entonces acá no podemos suspender y acá es donde más información tenemos y donde seguimos trabajando en qué hacer con esas moléculas que están generando daño. ¿Y cuándo termina la farmacovigilancia? Cuando ese medicamento sale del mercado. Cuando decimos no se vende más porque salió por problemas de seguridad o porque ya se acabó el ciclo de vida, llegó uno mejor, lo reemplazó y se vendió la última caja de ese medicamento en el último país. En ese momento, farmacovigilancia deja de hacer actividades para ese medicamento y la seguirá haciendo con los otros, pero solo hasta ahí se suspende. Ahora vamos a hablar de esos datos de seguridad que entran dentro de la definición de farmacovigilancia. Entonces, como les había comentado antes, la farmacovigilancia son todas las actividades que nosotros hacemos primero para detectar, para evaluar, para comprender y para prevenir los eventos adversos. Pero en esta detección es muy importante tener en cuenta que participamos todos, los pacientes, los usuarios de medicamentos, los cuidadores de esos pacientes, las compañías farmacéuticas, los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeros, los químicos, los que están en la atención farmacéutica, las autoridades regulatorias o sanitarias. Todos estamos ahí involucrados y todos tenemos el deber de reportar. Así nos ayudan en la detección de esos nuevos eventos.
¿Por qué? Porque cuando los detectamos podemos comprenderlos, podemos evaluarlos, podemos analizarlos, podemos saber si esos eventos sí se produjeron por el medicamento y de inmediato tomar actividades o tomar medidas que nos ayuden a prevenirlos. Y tenemos muchos datos enmarcados en esta definición de farmacovigilancia. Aquí ven que hay evento adverso, que es lo más típico, lo que nosotros más escuchamos. Es evento adverso, reacción adversa, pero hay más. Entonces hay errores de medicación, hay malos usos, hay sobredosis, hay dependencia al medicamento, los usos fuera de etiqueta que cada vez son más comunes, porque no vamos al médico, leemos en Google, ahí nos sale una instrucción y bueno, de ahí nos autorrecetamos. Las fallas terapéuticas, que son tan importantes tenerlos en cuenta. Las exposiciones durante el embarazo, las ocupacionales, que nos impactan a todos nosotros porque somos los que estamos en contacto con el medicamento día a día. Las interacciones, las quejas técnicas, que también van a tener un capítulo de esto, y las sospechas de falsificaciones, que cada vez son más comunes en nuestro país. Y finalmente, algo que a veces descuidamos, esos beneficios terapéuticos que no esperábamos y que se están dando. Ese más allá que me está dando ese medicamento, ese plus que me está dando ese medicamento. Y vamos a empezar por esta definición grande, la que todos conocemos, la de evento adverso. Entonces, ¿qué es el evento adverso? Es todo lo que me pasa después de que yo me tomo un medicamento y que no esperaba que pasara. Me tomé un acetaminofén y me dio diarrea. El acetaminofén no da diarrea, eso es un evento adverso, debo reportarlo. Entonces son los signos, los síntomas, los síndromes, los diagnósticos, los resultados anormales, todo lo que pasa después de que yo tome un medicamento. ¿Que se relaciona o no con el medicamento? No importa, es un evento adverso. Cuando nosotros investigamos y nos damos cuenta que está asociado y que sí fue el medicamento el que causó ese evento adverso, decimos, es una reacción adversa. Pero cuando lo descartamos, pues ya lo dejamos en una definición de evento adverso y si se presenta a futuro lo seguiremos estudiando. Pero nunca descartemos un evento por tonto que parezca, por no relacionado que parezca. No, si se le presentó después de consumir el medicamento, es importante que lo reportemos. ¿Qué vemos en los errores de medicación? Los errores de medicación son no intencionados. ¿Qué sucede? Que el profesional de la salud, el paciente, el consumidor, el cuidador o cualquiera que se involucre en la administración del medicamento o en la formulación del medicamento cometió un error, porque no se entendió la fórmula, porque no era clara, porque el final era parecido al otro, porque le dio la dosis incorrecta. Todos estos son errores de medicación que son inesperados y que son no intencionados. Cuando hablamos de mal uso de un medicamento, ya hablamos de intencionalidad. ¿Qué pasa? Que yo como paciente decidí que ese medicamento, aunque me lo formularon 2 veces, me lo voy a tomar una sola vez al día, las 2 pepas, porque después se me olvida. No, si un medicamento dice que se toma 2 o 3 veces al día, se toma de esa manera. Porque pues así están los estudios demostrados que funciona. No hemos estudiado otra forma de que funcione, entonces es importante administrarlo de la forma correcta. La sobredosis. Hemos visto muchos casos de sobredosis, que es la administración intencionada o no de una dosis superior a la que está autorizada y que está creada para ese tipo de paciente. No es lo mismo un niño que un adulto mayor, que un paciente que sufra de los riñones. La dependencia o el abuso. La dependencia o el abuso se ve mucho y es el uso persistente o esporádico de algunos medicamentos. Por ejemplo, cuando yo me someto a una cirugía y quedo con mucho dolor, me formulan unos medicamentos que pertenecen a la línea de los opiáceos, se llaman. Y yo decidí seguir tomando esos opiáceos porque
me sentía mejor, a pesar de que ya no tenía dolor, me mejoraba en otros aspectos, podía dormir bien, me sentía más tranquilo. Esto es un abuso de un medicamento y una dependencia de ese medicamento. Los usos fuera de etiqueta, o los usos off-label, que se conocen más así, son las prescripciones que les hablaba al principio, donde dicen, este medicamento es bueno para esa manchita que le salió en la pierna, pero no está escrito que funcione para eso. Entonces yo lo estoy aplicando, administrando para algo que no es. Por ejemplo, la metformina, que se usa mucho, es para diabetes, pero la usan algunos porque les ayuda a bajar de peso. No se debe tomar porque no hay pruebas que digan que ayude a bajar de peso si el paciente no tiene una patología asociada. La falta de eficacia terapéutica es supremamente importante. ¿Por qué? Sobre todo cuando consumimos medicamentos de manera crónica para la tensión, que yo esté tomando un antihipertensivo que me formularon y lo llevo tomando 3 años, y el que fui a comprar esta vez no me dejó de funcionar. ¿Qué pasa? ¿La enfermedad avanzó o el medicamento ya no le funciona, o el medicamento fue falsificado, o el medicamento es de contrabando, o el medicamento tiene alguna alteración en su calidad o en su proceso que hizo que ya no le funcionara a ese paciente? Entonces a veces es esto, a veces sí es que la enfermedad evoluciona y se necesitan adicionar medicamentos, pero por eso es importante conocer si está siendo efectivo o no ese medicamento. Por ejemplo, en los reflujos gastroesofágicos, o en las gastritis, o en los dolores, en las úlceras que llamamos algunos, que nos formulan esomeprazol, pantoprazol o alguno de estos medicamentos, y después de 15 días no tenemos mejoría, pues nos toca consultar a ver qué pasa, porque acá hay una falta de eficacia terapéutica. La exposición vía padres es el ejemplo que yo les puse al principio, cuando no teníamos farmacovigilancia. Hay medicamentos que no se pueden usar en el embarazo, que si yo los estoy tomando durante el embarazo, lo tengo que reportar, o que si a pesar que decía que yo no los debía tomar durante el embarazo y yo estaba planificando y quedé embarazada, lo debo reportar, porque así me pueden hacer seguimiento y pueden saber qué va a pasar con ese bebé que van a nacer. Y lo mismo para los hombres, porque esto no es solo para las mujeres, para los hombres hay algunos medicamentos que dicen que no pueden dejar a sus parejas embarazadas mientras consumen el medicamento. Si dejan a su pareja embarazada, díganlo, porque así se puede hacer una vigilancia de qué pasa con este bebé que va a nacer. Y las exposiciones ocupacionales también, que nos involucran mucho a nosotros, porque de repente destapamos un medicamento que era inyectable y nos cayó en la piel y nos salió una alergia, un salpullido. Eso lo tenemos que reportar, porque esto no debería pasar con el medicamento, o de repente nunca había pasado y hasta ahora estamos viendo lo que esté pasando. Las transmisiones de agentes infecciosos, que se ve también cuando nosotros aplicamos medicamentos, sobre todo en los que son inyectados, las insulinas, el Clexane. A veces se contaminan las jeringas y podemos inocular y generar una infección en los sitios donde se aplica el medicamento. Las quejas técnicas, presenten o no presenten evento adverso. Si alguna alteración ustedes evidencian en el producto, díganlo, porque lo que les decía, puede que se haya afectado algo en la cadena de producción y se haya alterado la calidad, o en la distribución y se haya alterado la calidad, o que estemos ante una falsificación de ese medicamento. Entonces esto es vital que lo tengamos en cuenta y lo reportemos. Y lo último que les resaltaba era el beneficio terapéutico inesperado o beneficioso. Esto es lo que sucede cuando nosotros tomamos un medicamento y nos sirvió para algo más. Nos curó algo para lo cual no estaba diseñado ese medicamento. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Un medicamento que yo estoy tomando para la migraña, o mi esposo está tomando para la migraña y le empezó a crecer más pelo. Entonces, si empezamos a reportarlo
y muchas industrias empiezan a reportarlo o muchos pacientes empiezan a reportarlo, pues empezamos un estudio para ver si este medicamento en alguna dosis diferente o alguno de los componentes de ese medicamento hace que le salga pelo a esos pacientes. Esto pasó con el Viagra. El Viagra nació para tratar la hipertensión pulmonar a unas dosis diferentes, en una presentación diferente. Pero los pacientes empezaron a decir, mire, mejoró la disfunción eréctil y se reunieron muchos reportes de este tipo y se hizo un estudio adicional que llevó a confirmar que este medicamento es adecuado para tratar la disfunción eréctil y ahora se ve en muchas farmacias. Ahora pasamos a cómo reportar y dónde podemos reportar, porque ya sabemos los datos que podemos reportar, toda esa infinidad de datos que les mencioné ahorita, pero ¿cómo lo hacemos y a dónde lo hacemos? Entonces es muy sencillo. Hay 4 datos básicos para hacer un reporte. ¿Por qué son 4? Porque con esos es que se hace un análisis del caso. Entonces, les voy a contar. El primero es el paciente. Del paciente, ¿qué se necesita conocer? Las iniciales, no se necesita el nombre, porque por protección de datos es mejor no tener un nombre de un paciente. Las iniciales, la fecha de nacimiento si es posible, o si no la edad, si tiene 5, 10, 15, 20, 50 años, es importante saberlo, y el sexo, si es femenino o si es masculino. ¿Por qué es importante saber edad y sexo? Porque los medicamentos no se comportan igual en un paciente de 5 años que en un paciente adulto, que en un paciente adulto mayor. Y no se comportan igual en una mujer que en un hombre. Y vamos al dato 2, el medicamento. El medicamento es importante y de este debemos conocer el nombre, la indicación para saber si estamos ante un uso que esté registrado en la etiqueta o no está registrado en la etiqueta, la dosis en la que lo tomó para saber si es la dosis adecuada de acuerdo con esa edad, de acuerdo con el género, la frecuencia en lo que lo está tomando, porque lo que les decía, hay medicamentos que se toman una vez al día y si se lo toman 3 o lo toman una vez a la semana, pues no van a tener la eficacia que se requiere o van a tener más o menos eventos adversos. La vía de administración para saber si es la correcta, hay medicamentos que se tienen que tomar y lo que hacemos es no sé, untarlos, o hay óvulos vaginales que se toman, entonces hay que saber por qué vía lo estamos tomando. La presentación, si es en jarabe, si es en gotas, si es en jalea, si es en pastillas, si es en cápsulas. Si es posible, cuándo inició y cuándo finalizó el tratamiento, porque así sabemos la cronicidad con la que usa ese medicamento. Y estos 2 últimos datos, que son lotes y fechas de vencimiento, es para saber si ese medicamento está o no vencido, y segundo, para hacer el análisis de calidad de ese producto. El tercer dato es ese dato de farmacovigilancia, los que vimos hace poquito, o el evento adverso, saber qué le pasó a ese paciente, si fuera un síntoma, si le dieron algún tratamiento para ese signo o síntoma que sintió, si ese paciente tiene historial, porque no es lo mismo que yo diga ese paciente se tomó un medicamento y convulsionó, a que ese paciente venía convulsionando tiempo atrás y fue que ese medicamento pudo aumentarle las convulsiones o era una convulsión que se iba a presentar independiente que tomara el medicamento. Si tiene algún otro tratamiento que reciba en conjunto con eso, y es importante conocer el desenlace para saber si ese paciente resolvió el evento, con qué resolvió o si definitivamente ese evento continúa. Y acá es muy importante el dato 4, que es el reportante, que es esa persona que está contando el evento. ¿Quién puede ser? El mismo paciente, el cuidador del paciente, el médico, ustedes, que saben qué está pasando con ese medicamento y en qué terminó todo. ¿Y qué pasa con esta información? ¿Qué pasa con los reportes que nosotros hacemos? Estos reportes hacemos 2 cosas. La primera es un análisis de riesgo y la segunda es una gestión de los riesgos.
En el análisis de los riesgos, nosotros buscamos identificar, cuantificar y evaluar, que es casi toda esta primera parte que ya les había comentado. Y en la gestión de los riesgos, buscamos, mediante medidas regulatorias o no regulatorias, comunicar el riesgo y generar programas de prevención específicos, pero lo vamos a detallar un poco más. Cuando nosotros identificamos y analizamos ese riesgo después de estos reportes que hemos hecho, y que acá aprovecho para mencionarles a dónde se van estos reportes. Estos reportes ustedes lo pueden hacer a varias entidades, al INVIMA, en el caso de Colombia, al ARSA, en el caso de Ecuador, o a la entidad regulatoria de su país, al DIGEMIT, o donde se encuentren, lo pueden hacer. Pueden entrar a las páginas de las industrias farmacéuticas, Sanofi, Genfar, Roche, todas las páginas de las industrias farmacéuticas tienen un portal que permite reportar estos eventos y así se pueden analizar de estas áreas. Ahora, cuando ya hemos identificado estos riesgos que ustedes están reportando y los hemos analizado, pasamos a detectar si tenemos una alerta con estos nuevos riesgos. Si este riesgo es nuevo para nosotros, si este no se había identificado antes o si este se aumentó y nos toca entrar a ver por qué se está aumentando en nuestra población. Y acá es cuando llamamos que se nos está presentando una señal. ¿Qué hacemos con las señales? Miramos si se produjeron por ese medicamento. Si se produjeron por ese medicamento, nos toca mirar qué medidas vamos a tomar para que ese riesgo nuevo identificado en una señal no se me reproduzca. Y ese análisis lo hacemos de acuerdo con la comunidad. Miramos si después de hacer ese análisis el beneficio-riesgo de tomar ese medicamento continúa siendo alto. Si yo puedo seguirle dando a todos esos pacientes y si ese medicamento puede seguir siendo apto para todos esos pacientes para los cuales fueron diseñados, o si al contrario, ese medicamento, el riesgo me superó el beneficio y me toca quitarlo del mercado o me toca hacer algo, me toca rediseñarlo y mirar qué hacemos porque ese medicamento ya no funciona. Y esto es individualizando al paciente. Y era lo que les decía al principio, no es lo mismo tener un paciente en Estados Unidos que tienen una cultura diferente, una comida diferente, o una paciente en África, un paciente en Colombia o en alguno de nuestros países. Nos toca individualizarlos y mirar qué está pasando y si se comporta así en el resto de poblaciones. Luego vamos a gestionar este riesgo. ¿Qué significa que vamos a gestionar este riesgo? Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para reducirlo. Y esas medidas pueden ser desde estoy mirando cómo se está fabricando ese medicamento y tengo que cambiarle un componente porque es lo que le está afectando a los pacientes, o voy a generar medidas educativas que me permitan que ese paciente no presente eventos adversos, o voy a decirles este medicamento no se consume con leche porque la leche hace que le dé más diarrea, entonces tengo que sacar esa advertencia en la etiqueta donde diga cómo ese medicamento se debe administrar. Voy a generar una cartilla para entregar a cada una de las droguerías, de las farmacias, de los centros de dispensación de medicamento, para que le entreguen al paciente al momento de llevarse ese medicamento para que él sepa cómo lo debe tomar. O voy a educarlos, que es lo que estamos haciendo ahorita, a los que entregan medicamentos, a los que formulan medicamentos, donde entramos también los médicos, para decirles, vamos a hacer una formulación clara, esto dice 10 miligramos, son 10 miligramos, no son 15 miligramos. Entonces, todas estas medidas, que a veces parecen muy pequeñas, son muy valiosas para que los medicamentos se consuman de forma segura.
Y a veces hay medidas mucho más robustas y mucho más estrictas, como son, si no tiene ciertos paraclínicos de inicio, no le pueden formular ese medicamento. O al mes 1 o a la semana 2 de tomar el medicamento se tiene que tomar un cuadro hemático y se tiene que tomar un parcial de orina para ver cómo está funcionando el riñón y cómo está funcionando o si se alteró alguna célula en la sangre. Entonces hay varias medidas que tomamos para ver que este riesgo no esté afectando más allá de lo que esperamos o que se ha estudiado que podría afectar al paciente. Y finalmente, a lo que lleva todo esto y todo lo que les he explicado es a gestionar el riesgo, a tratar de disminuir todos esos eventos que se pueden presentar en los pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Y acá un resumen es recolectando la información, que es en lo que siempre nos apoyan ustedes y todas las personas que están alrededor de un paciente y de una formulación de un medicamento y de una dispensación y administración del mismo. Identificamos y analizamos, evaluamos, seleccionamos un plan para ver si podemos disminuir ese riesgo, si podemos prevenirlo, si podemos establecer estrategias para que no se presente, las implementamos y todo se vuelve un círculo virtuoso, llamamos nosotros, porque siempre viene alimentándose de la información que ustedes nos dan y siempre va a volver al mismo círculo, al mismo proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese medicamento se vaya del mercado y no lo tengamos más en nuestra cartera de productos, en nuestro sistema de salud. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta que la seguridad de los pacientes empieza con cada uno de nosotros. Y no es de los pacientes externos, es de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros hijos nacidos y de los que están por nacer y de todas las personas que están a nuestro alrededor. Es por eso que salvar vidas también está en nuestras manos. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas.